Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, 22 de octubre del año del Señor 2021. Estoy conectado con 27 estudiantes del grupo D9MA, Investigación 2. Saludo especialmente a Álvaro Cavadía, Andrés Felipe Agudelo, Beatriz Leida Rodríguez, Claudia Yesenia Valencia, Cristian Mesa López, Cristian Alexis Cano, Diana María Giraldo, Eduardo Antonio Izaza, Edwin Adrián Higuita, Gloria Patricia Jiménez, Iván Monsalve, Jefferson Ospina, John Dairon Monsalve, Juliana Marcela Higuita, Juliet Carolina Arango, Laura Tejada, Liliana Andrea Ladino, Luisa Fernanda Mazo, Luz Alderi Rodríguez, Luz Aray Hoyos, María Alejandra Ríos, Mariana Castaño, Michelle Schneider, Ricardo Steven Mejía, Santiago de Jesús Espinal, Vladimir Tibochá, Janet María Benítez, Jessie de Enrique Barreto, Juliet Hernández y Julie Elinei Bolívar Arcila. Espero que todos se encuentren muy bien, gozando de salud y bienestar en esta recta final del curso. Ruego a Jefferson Ospina que nos comente cuál es la agenda para hoy. Jefferson Ospina, tenga la bondad. Sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Profe, la agenda para hoy es la presentación del trabajo, del trabajo de grados. No, Jefferson Ospina, no es así. Laura Tejada, tenga la bondad. ¿Cuál es la agenda para hoy? Laura. Bueno, Luis Eduardo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Tan amable, nos comparte la agenda para hoy. Profe, en este momento estoy llegando aquí al apartamento. Estoy como desubicadito, cuéntenme. Bueno, miren, esto se los pregunto porque a veces me sorprenden ustedes, entre ustedes en el WhatsApp del curso, que si van a enviar el trabajo al correo, que dónde lo van a poner en el ABA, qué es lo que van a hacer. Yo les ruego estar un poco más atentos y sobre todo atentos a las disposiciones del curso, porque cuando se socializan esas situaciones inconexas, llegamos entonces a un escepticismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es eso tan raro? Y hasta a la duda de que estemos haciendo lo correcto. Hace 15 días, antes del examen, yo les comenté que el tercer corte se iba a fundamentar muy especialmente en la construcción de un proyecto de investigación. Porque yo estoy en el comité de opción de grado y veo muchas inconsistencias. ¿Cuáles? Que los estudiantes que cuando llegan a noveno y décimo, que ya tienen resuelto el proyecto de investigación, pues eso es inaudito, porque entonces, ¿para qué están programados los tiempos del proyecto de tal manera que los estudiantes culminen exitosamente sus trabajos? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy proponiendo en el tercer corte de este curso es la construcción de un proyecto de investigación cualitativa en el área fundamental del derecho.
Para eso, les sugerí en la clase, repito, de hace 15 días, que en primer lugar ustedes pudieran hacer grupos de trabajo. Después de los grupos de trabajo, fomentar una hipótesis para investigar y una hipótesis en derecho. Que eso, los proyectos en investigación tienen una lógica conjetural tal y como la manifesté en esa clase y se las propongo en los dos documentos adjuntos. Ustedes en el WhatsApp, a propósito, les pedí también que tuvieran la bondad de entrar, al WhatsApp del curso por el correo institucional y la mayoría no lo hizo. Recuerden que es una sugerencia de la institución, que lo hagan por favor. Bueno, en su correo están dos documentos que vamos a seguir y que esta noche les voy a presentar. Les ruego tomar atenta nota para que los podamos seguir, porque de lo contrario, miren que yo les puse aquí. Tengan la bondad de acceder a la clase de hoy por medio del correo institucional. En archivo adjunto los dos documentos que estudiaremos para efectos de la formulación del proyecto. Ruego a ustedes seguir el instructivo, el cual se va a desarrollar en las clases de viernes 22 y 29 de octubre. O sea, esta clase y la próxima estaremos en esta fundamentación. Pero en la presentación de avances serán 5, 12 y 19. En esa presentación de avances obtendremos el 28% de este curso. Entonces les ruego que estemos atentos, que no presentemos situaciones a destiempo, que no envíen a mi correo archivos que no se han pedido y que sigamos con claridad, prestancia, fundamentación y observancia cada una de las situaciones de este curso. ¿Ya? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, tengan la bondad de hacerlo. Tengan la bondad. Profe, qué pena, buenas noches. Usted comenta que el 28% va a ser de los avances, ¿cierto? ¿Y el 12% de qué sería? Ya lo habíamos hablado, Juliet, con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Hace 15 días también les manifesté que el 12% se calificará con los mismos procedimientos del proyecto de investigación. He ahí las guías, ¿sí? Entonces, a la sazón podrá ser 1 o 2 trabajos que pudieran estar expertos ahí. Al respecto, recuerdan ustedes de los 2 documentos que hubo en el corte pasado, sobre los cuales se hicieron trabajos en el ABA y sobre los cuales se hizo el parcial. Y es en esa consonancia donde trabajamos. Entonces, no nos salimos de estos asuntos. El asunto fundamental es que los conceptos tengan claridad, porque si no hay un concepto con claridad, pues no hay un resultado con claridad. Entonces, el 12% se califica igualmente con 2 trabajos expuestos en el ABA para tal fin. Pero como estamos también en lo del Congreso en el mes de noviembre, los estudiantes que a bien tengan inscribirse en el Congreso y participar activamente en el Congreso podrán acceder en este curso a un 12% evaluable óptimamente con su participación en el Congreso.
Eso quiere decir que el semillero de bioderecho, que es el que yo coordino, el semillero que tiene más antigüedad en la institución, ese semillero presentará en esta oportunidad los resultados de un proyecto de investigación que se viene elaborando desde hace 2 años sobre las representaciones sociales del bioderecho en las facultades de medicina de la ciudad de Medellín. Para su información, Medellín tiene en este momento 7 facultades de medicina, todas con modelos pedagógicos distintos, todas con fundamentaciones teóricas diversas, 6 privadas y una pública. Una ciudad relativamente pequeña con 7 facultades de medicina, en un país que adverbia un derecho médico conjetural, no admisible, reversible y sin fundamentaciones de peso, donde en el índice de la Corte existen más de 422 sentencias sobre adversidades en derecho en conjetura con relación a acciones médicas que relativizan la vida. Y en un país en estado de opinión y no en estado de derecho, donde todo el mundo opina sobre lo inopinable. Considero que el proyecto ha demostrado, ya hay varias publicaciones, y lo que más me gusta del proyecto es que lo tengo con estudiantes de los primeros semestres. Es la primera vez que en la institución tenemos estudiantes que apenas inician sus estudios en Derecho y que van obteniendo una racionalización tan clara y tan profunda. Entonces, eso es lo que presentaré yo con los estudiantes del primer semestre y de segundo semestre sobre ese proyecto. Entonces, si de este curso hay personas que quieran estar en el Congreso, para nuestro caso, van a atender muy bien la ponencia y van a proponer una opinión y nos van a sugerir a los que estamos en el proyecto situaciones en carácter. Esa es pues como la situación de los que vayan a estar en el Congreso y que participan en nuestro curso con el 12%. Para ese efecto, entonces, de la presentación, yo abro en el ABA un dispositivo como tarea para que ustedes lo adjunten en los tiempos previstos. No se trata de un compendio, un trabajo, con media hoja bastaría. Y ya eso te daría opción. Esa será la calificación del 12%. En los avances del proyecto vamos a las calificaciones del 21%. ¿Cómo opera esto? En las fechas que yo les compartí ahí, en el ABA, perdón, en el WhatsApp. Entonces sería para el 5 de noviembre, ya ustedes debieron de haber enviado el proyecto, como lo lleven. Yo se los devuelvo con observaciones. El 12 presentamos, les devuelvo con observaciones y el 19 es la nota final. No sé si le di respuesta a su pregunta. Sí, señor. De acuerdo a lo que le tengamos que presentar, por ejemplo, usted nos dirá en la primera presentación del proyecto, nos dirá, ¿tienen que llevar esto y esto o es lo que llevemos? Es decir, la del 5 yo las devuelvo con observaciones. Siempre devolveré con observaciones. Y siempre habrá exposición.
y las notas serán individualizadas, no serán notas conjeturales de un grupo, son notas individualizadas por su participación. Ruégoles tener esto en cuenta para que no entremos en los estados adversos de opinión y de dispersión de la información. Bueno, Juliet. Queridos estudiantes, vamos entonces a abrir la primera guía. Me parece a mí que tenemos también que ser muy independientes en el asunto, ¿cierto? Las guías son guías. Siendo guías, pues nos van a guiar, pero tampoco son camisas de fuerza, ¿sí? En el entendido que uno tenga posibilidades de manejo de forma distinta y haya conocido otras disposiciones. Entonces, hay un contexto, ¿sí? Y el contexto es de enfoque. Los enfoques nuestros no serán mixtos. Los enfoques nuestros, el enfoque nuestro más bien, es cualitativo. Entonces, vamos a escuchar con vehemencia qué es un enfoque cualitativo. Los enfoques cualitativos son, diríamos, de reciente aparición, y se refieren a todo aquello que en investigación se logra, pero se logra mediante análisis. Aquel análisis que en otra hora les había hablado y que en derecho es fundamental y que aparece expreso en las consideraciones de la Corte y que en muchas sentencias de jueces de la República que siguen el método analítico, las sentencias están estimadas en ese mismo resorte. ¿A qué me refiero? Me refiero a que siempre en el análisis habría la identificación de un problema, que ese problema tiene características, que esas características se describen, que al ser descritas en contexto, esas características se relacionan, que lográndose una relación, habría una comparación, y que si se logra la comparación, hay una conclusión. El método analítico en derecho es fundamental. Ustedes en el análisis casuístico, ustedes no pueden hacer otra cosa más que el método analítico y seguir sus pasos, porque corremos el riesgo de caer en conjeturas. Podemos caer en hipótesis que no se desarrollan y podemos tener una fuerte tendencia al error, porque el error es el resultado de lo no procedimental. Cuando no seguimos un procedimiento, estamos eventualmente abocados al error. Yo les he hecho unas sugerencias grandes que miren sentencias de la Corte, sentencias de nuestros jueces de circuito, las que están grabadas. Y ustedes verán que lo que les digo es muy en serio. Y cuando un juez de la República pide aplazar la actuación porque no hay claridad en los argumentos, es porque se fungió un error y un error en estructura. Si usted sigue el método analítico, no habrá error en estructura, porque usted siguió la secuencia. Queridos estudiantes, cuando yo les manifesté hace 15 días que pensaran una hipótesis, las hipótesis son situaciones que se desarrollan. La hipótesis tuya puede cambiar en el transcurso, porque lo que estamos haciendo es un proyecto, no estamos desarrollando nada. Simplemente un proyecto que se elabora con fundamentos en derecho, que se elabora siguiendo una estructura fundamentada y analítica,
y que se mantiene la lógica jurídica. Hay quienes, y lo digo con un absoluto respeto, creen que la lógica jurídica es la ponderación, creen que la lógica jurídica son los silogismos, creen que la lógica jurídica es la analogía. Con el mayor respeto pienso que eso apenas es una mínima parte de la lógica jurídica. La lógica jurídica es mantener una secuencia en derecho sin errores. Y sin errores y sin conjeturas. Y para ello el método analítico es eficaz, eficacísimo, fundamentalísimo para lograr esa secuencia. Porque, repito, corremos el riesgo de cometer errores. Jóvenes, ¿qué es una hipótesis? Algo que usted pensó, algo que usted cree que se puede desarrollar, no tiene desarrollos. Por eso, para efectos de nuestro trabajo aquí en el curso, hipótesis que ya fueron desarrolladas, ¿para qué las vamos a nombrar? A no ser que usted vaya a decir reflexiones sobre tal cosa, pues usted va a reflexionar sobre lo que ya otros hicieron. Lo fundamental aquí, lo original sería que usted, con la trayectoria que ya lleva en el estudio del derecho, con la trayectoria que ya tiene de su formación jurídica, usted pueda identificar una situación no resuelta en derecho, y eso es la hipótesis. Esta mañana me sorprendía mucho un estudiante que presentaba una hipótesis muy poco trabajada. Uno pudiera decir que él venía haciendo o que viene haciendo un trabajo que no tiene par. Y es un trabajo sencillo. No es un trabajo rimbombante, salido del escenario, salido de cualquier conjetura o contextualización, ¿no? Él lo que piensa es que en el artículo 192 del Código Penal hay un delito poco explorado, y es el delito poco explorado de la urgencia de las comunicaciones. ¿Cómo así que la urgencia de las comunicaciones? Hay unas comunicaciones que no se pueden revelar. ¿Y quién hace que las comunicaciones sean privadas o públicas? Lo hace el consentimiento informado. En el absorto derecho médico hay unas situaciones que no pueden ser reveladas. La historia clínica tiene reserva y tiene sigilo. El consentimiento informado tiene reserva y tiene sigilo. Los pronósticos y diagnósticos tienen reserva y tienen sigilo. Sin embargo, hay facultades de derecho que siguen proponiéndole a sus estudiantes que mantengan las hojas clínicas en la nube. Por favor, ¿cómo se logra eso? Cuando tenemos enfermedades que en carácter no pueden ser divulgadas. Y no estoy hablando del SIDA, estoy hablando de enfermedades más temibles como el Alzheimer. Y sobre todo con los datos hoy categóricos y de experimentación científica, que sabemos que el Alzheimer a una persona se le puede decir en su etapa primigenia, sin incluso tener Alzheimer, decirle que en unos años lo tendrá. ¡Uy, qué horror! Y que ya está informado en sus cromosomas. Eso aparece en 3 cromosomas, el 13, el 19 y el 21, y que ya está informado en su base genética, que solo basta para que se desarrolle. Eso no se puede revelar. La prueba no se debe hacer. Sin embargo, la hacen. Entonces, a mí me parece sorprendente eso. Qué bueno que ustedes tuvieran hipótesis que no han trabajado. Porque ¿qué nos ganamos hipótesis que ya estén en el índice de la Corte? Yo lo decía en la opción de grado, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo la repetición de la repetidera. Para eso, reemplacemos esta opción de trabajos monográficos por otra cosa. Porque una monografía es un desarrollo de un estudiante sobre un producto propio. Que va a hacer la reflexión de la reflexión. Hágala. Eso sí, pero nómbrelo así. Reflexión de la reflexión, de la otra reflexión, de la otra reflexión sobre esta reflexión. Pero, ¿para qué vamos a traer
comentarios. También eso se puede hacer. Comentarios a la decisión de la Corte. Eso puede ser un trabajo monográfico y muy bien avalado. Pero que lo digamos, porque aparecen como que esos trabajos no estuvieran hechos, no estuvieran realizados. La Corte en su índice hoy por hoy está muy actualizada. Yo diría que de las plataformas que en jurisprudencia tenemos más clara es el índice de la Corte. El índice de la Corte está en orden temático, está en orden jerárquico, está en orden anualizado y sobre todo lo más especial está en orden a las obiter dictas y a la ratio decidendis. Es que ellos tienen un ejército de estudiantes que están haciendo la pasantía. Para información de ustedes y para orgullo de nuestra institución, nosotros tenemos 3 estudiantes en la Corte Constitucional haciendo su pasantía. No es fácil, eso no lo puede hacer cualquiera porque personas con familia, con responsabilidades, con un empleo, no pueden irse a 3, 4, 5 o 6 meses en la Corte haciendo esta clase de seguimientos. Máxime que allá no les dan ningún sueldo. Allá lo que les dan es un refrigerio por la mañana y un refrigerio por la tarde, pero la estadía de su mantenimiento en Bogotá y sus propios gastos, el estudiante los tiene que correr por su propia cuenta. Incluso el transporte, porque antes se les daba como un auxilio de transporte. Ya ni eso. Pero el conocimiento es máximo, 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 y tampoco va llegando a cualquiera. Los que llegan después de la superación de un examen que les hace. Todo esto es para decirles que es muy importante la definición de la hipótesis, porque la definición de la hipótesis es la puerta que usted abre para hacer el trabajo. En estas guías, vamos a mirar la primera guía metodológica. Ustedes saben que una cosa es el método y otra la metodología y otra el enfoque. Ya les hablé que el enfoque es un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir un enfoque cualitativo? Un enfoque cualitativo quiere decir que es un enfoque centrado en las cualidades, en las características, en las calificaciones objetales de ese tema que usted quiere llevar y elaborar. El primer documento que yo les compartí tiene un carácter pedagógico para decirte, mira lo que dice en la introducción. Este documento describe de forma general el planteamiento, la fundamentación, los objetivos, la metodología a emplear y los aspectos vinculados para la elaboración de un proyecto. Así es. Y entonces, más adelante, él te dice, bueno, entonces para la formulación de un proyecto hay unos datos generales. ¿Cuáles son los datos generales? Y entonces dice, el título. Entonces escucha cómo define el título. El título es el cual precede al texto de todo proyecto. Debe ser claro, preciso y completo. El título de un proyecto es la primera aproximación a la lectura de un trabajo. El mismo indica los contenidos y su enfoque de análisis, incidiendo de alguna manera en el evaluador para asumir su lectura con mayor o menor interés. Se recomienda en extensión de 15 a 25 palabras. Yo me adelanté con ustedes y les dije que el título es la hipótesis. Jóvenes, el título es la hipótesis. ¿Y qué es en última instancia la conclusión después de la elaboración de un proyecto? La conclusión es que ese título se pueda expresar
La conclusión es que ese título se pueda desarrollar. Esa es la coherencia. Los títulos, si son sugestivos, no pueden quedar sin desarrollo. Todos los títulos han de desarrollarse. Todos los títulos han de expresarse. Por lo tanto, yo me adelanté un poquito a ustedes con el título. ¿Ya? Y siguiendo esta guía, nosotros no vamos a tener en cuenta dominios y líneas de investigación, porque eso está en la operatividad de proyectos más sugestivos y más ampliados en perspectiva. No, ni tampoco tipo de proyecto, no. Después usted va a tener el título, sigue el resumen. Les ruego que vayan teniendo atenta nota de esto porque eso es lo que ustedes van a demostrar en el análisis. Entonces, el título ya lo tenemos preconizado que el título es la hipótesis, ¿cierto? Preferentemente, si el título es la hipótesis, esta no ha de ser nombrada con artículos. Ha de ser nombrada con sustantivos, adjetivos verbalizados, pero no con artículos. ¿Por qué? Porque los artículos nos llevan a una acción no definitoria. Los artículos pudieran ayudarnos a mantener un cierto grado de confusión, porque los artículos son indeterminados, ¿cierto? Entonces, preferentemente es que tú, al comenzar tu título hipotético, lo mantengas sin articulados, lo mantengas cualificado en adjetivos o lo verbalizados en sustantivos, que en eso el español es demasiado rico. Bueno, jóvenes, y entonces después del título, ¿qué viene? Jóvenes, después del título viene el resumen. El resumen sabemos que no lo vamos a elaborar todavía porque tiene que ser el resumen. Solamente se elabora cuando ya vamos teniendo, diríamos, como se van teniendo ya progresos en el proyecto. El resumen es una construcción y es una construcción a medida que avanza el proyecto. Y es una construcción, jóvenes, que no puede superar las 250 palabras. Qué pena estarlos limitando así, porque es que un proyecto no es una cosa larga. Un proyecto es un proyecto que se hace en pocas hojas, pero siendo un proyecto, es un proyecto guía con lógica y coherencia y fundamentación, y en este caso fundamentación jurídica. Y quedamos que el título hipotético no tiene más de 15 a 25 palabras. Nos tenemos que limitar a eso para que todo nos quede muy bien, ¿cierto? Y todo sea muy experto, muy claro, muy diáfano, muy fundado, ¿sí? De tal suerte que nuestra experticia pueda demostrarse y nuestra claridad teórica pueda describirse sin ambigüedades. Lo ambiguo teóricamente es un fiasco porque se cae solo, ¿cierto? Y las ambigüedades en derecho no las absorbe la dogmática del derecho. Ustedes saben que la dogmática es muy fuerte. Y entonces, si nuestras subjetividades están fundadas en subjetividades, pues nos perdemos. Aún muy a pesar de que son proyectos de enfoque cualitativo, no pudieran tener otra experticia distinta al mantenimiento y la autoridad jurídica que emana de la fundamentación y de la claridad argumentativa de lo que estamos proponiendo. Muy bien, jóvenes. Entonces quedamos que el resumen
Es una construcción que se va logrando a medida que usted va haciendo el proyecto, pero de entrada no la hacemos. Por favor, me van a atender con mucha claridad al siguiente paso, que es donde más dificultades tenemos a la hora de leer proyectos, de evaluar proyectos y de calificar proyectos. ¿Qué sigue? Esta guía no lo contempla así. Esta guía, siendo una guía experta y una guía en un manejo muy claro y dispendioso, no contempla las categorías. ¿Qué son las categorías? Jóvenes, las categorías salen del mismo proyecto. Por eso yo te decía desde el comienzo que esto tiene una lógica, tiene una claridad, tiene una fundamentación en carácter muy grande. Pero ustedes no se pueden aventurar a construir un proyecto de investigación sin lectura. Bien sea que el proyecto sea del área civil, bien sea que el proyecto sea del área administrativa, bien sea que el proyecto sea del área penal, usted hubo de haber leído situaciones en carácter para eso. Pero también lo que le voy a decir que se llama palabras claves también están en su título. Entonces miren cómo es de importante el título en un trabajo de investigación. ¿Por qué es tan importante el título y por qué te he hecho tanto énfasis? Porque el título se convierte en la hipótesis, porque el título se convierte en el desarrollo gradual y progresivo del texto del proyecto y porque del título salen las palabras clave. A esas palabras clave ponlas en rojo, subrayado, en mayúscula, palabras claves. ¿Por qué serán palabras claves? No van a ser más de 3. En este trabajo de nosotros no pueden ser más de 3 palabras claves. Pero jóvenes, las palabras claves en proyectos ya más grandes y más dispendiosos son 5. Tampoco pueden pasar de 5. Pero las palabras claves, si tú logras definirlas, salieron de tu título, salieron de tu hipótesis, esas palabras claves van a ser definitorias en tu proyecto. Definitorias en tu proyecto. Haz de cuenta que esas son las llaves que tienes del conocimiento en tu proyecto. Y serán las claves específicas, argumentativas, expertas, categóricas, fundadas, que le van a dar carácter, apreciación y fundamentación a tu proyecto. Si esas palabras claves están desavenientes, están por fuera, todo lo tuyo está por fuera. Máxime que aquí ustedes están en grupo. Y a veces se cometen, y yo espero que con ustedes no sea eso, se cometen cosas como estas, que en el proyecto están 3 personas o 4 y que una es la que está elaborando el proyecto. Eso sí no se puede dejar, porque como que una sola persona es la que elabora el proyecto, cuando el proyecto ha de elaborarse todos. Por eso les ruego que cuando vayan a presentar el primer avance, todos deben de conocer la escritura del proyecto, porque todos van a defender el proyecto. Entonces, de una persona que no tenga conocimiento en el proyecto, entonces a esa es que tendrá muy baja nota, ¿cierto? Entonces, quedamos que las palabras claves, ¿de dónde vienen? Las palabras claves están en el título. Están en esa hipótesis. 3 palabras claves. Después vas a observar por qué esas 3 palabras clave serán tan definitorias en tu proyecto, porque ellas definirán el avance progresivo y sistemático del proyecto. Mira, no llevamos sino el título, que esa es la hipótesis, que son entre 15 y 25 palabras.
Pues de esas palabras salen las palabras clave. Espero que estén tomando atenta nota definitoria de la hilación categórica y lógica del proyecto. Mire, ese tiene lógica en sí misma. Vamos pues, ¿qué sigue aquí en esa guía que les estoy proponiendo? Esa es una guía muy exhaustiva que me parece a mí que irredundante, pero tiene una cosa que me parece a mí muy, muy importante y es, te dice a ti, mira, en el 1.6 te dice, bueno, entonces, ¿qué tiempo de ejecución tiene ese proyecto? Uno sí a futuro puede proponer, mire, mi proyecto tiene a futuro de ejecución 6 meses. Mi proyecto tiene a futuro de ejecución 4 meses. Pero los tiempos del proyecto son importantes. Vamos a categorizarlos también y vamos a tenerlos en cuenta que habrá un tiempo del proyecto. Miren, esos tiempos del proyecto, eso nunca se cumple, ¿no? Porque personas juiciosas pueden desarrollar un proyecto en poco tiempo, pero otras personas no lo podrán desarrollar en poco tiempo, ni en mucho tiempo. Todo depende, ¿cierto? Bueno, todas estas partes preliminares que trae acá no las vamos a tener en cuenta. En el 1.10 está lo que te decía ahorita, resumen ejecutivo del proyecto, que será nuestro segundo paso. Mira ellos cómo definen el resumen ejecutivo del proyecto. En este segmento deberá detallarse de forma resumida y clara toda la información desplegada en el perfil del proyecto, destacando sus objetivos, metodología y potenciales beneficios de llegar a ejecutarse. Deberá contener las palabras clave y estará redactado en tiempo pasado y en tercera persona. Oye, pues, tiempo pasado y en tercera persona, porque es una ejecución final, no es una ejecución a futuro. Yo también he encontrado todo lo contrario, que se dice, estará redactado en tiempo futuro y en tercera persona. Pero también he encontrado que estará redactado en tiempo presente y en tercera persona. Yo prefiero, queridos estudiantes, que lo hagamos en tiempo presente y en tercera persona. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Habíamos quedado que el resumen serán 250 palabras, ¿cierto? Muy bien. Estos proyectos nuestros, esta guía no lo contempla, pero los proyectos nuestros tendrán introducción. Hay guías que dicen, bueno, o resumen o introducción. A mí me parece que la introducción es importante y no se puede confundir la introducción con el resumen. La introducción es la presentación fija conjetural del proyecto como desarrollo en eficacia. Una introducción presenta el proyecto en bruto. Por lo tanto, la introducción se hace al final. Y la introducción sí son 500 palabras. Recuerda, al final. Por lo tanto, en las primeras entregas, en la primera entrega, queridos estudiantes, no irá ni el resumen ni la introducción, ¿ya? ¿Por qué no irán el resumen ni la introducción? En el entendido que el resumen y la introducción solo se lograrán al final de la ejecución. O sea, ya para la segunda entrega, ustedes sí deben de estar presentando resúmenes e introducciones de su proyecto, pero no acabadas, pero sí iniciadas. Excúsenme un minutico, voy por un vasito de agua, ¿sí?
Ya a estas edades, después de hablar un poco, se nos pone, como decía Pombo, el gaznate como estopa. Es que le ron, profe, hasta ahora y con este frío apenas es. ¿Cómo dices? Un roncito bien bueno o un buen whiskycito con este frío apenas es. Bendito sea mi Dios, si nos tomamos eso, yo creo que no amanezco. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, nos vamos de acá, jóvenes. Esta guía antepone el diseño del teórico. Yo después volvemos al diseño teórico ahora. El diseño teórico es el marco teórico, pero ahorita venimos a él. ¿Sabes qué sigue? Ellos tienen en ese diseño el planteamiento del problema. Ese sí es para nosotros muy importante. Ya te decía que sin problema no hay proyecto. Así de simple. Y queridos jóvenes, ustedes saben ya que sin problema no hay derecho. Sin problema no hay derecho. Entonces, vamos entonces ya para el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿A qué me refiero? Queridos estudiantes, ustedes en el título ya presentaron un título de un problema. Pues aquí lo van a desarrollar. Planteamiento del problema, 500 palabras. Mira ellos cómo lo definen. Ellos definen, en esta sesión deberá definir de forma clara y concisa el problema o necesidad que abordará el proyecto de investigación. Mira qué bonito, tampoco es todo problema. Uno también puede observar, pretender que existe una necesidad. Se sugiere ubicar el problema científico desde un enfoque teórico relacionado con el objeto de estudio. Ya tú tienes que ir definiendo cuál es el objeto de estudio de tu proyecto. ¿Dónde lo definiste? En el título. Ahí está el objeto de estudio también. La posición de los distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. Se deberán incluir hechos que evidencien la existencia de vacíos de conocimiento, resultados contradictorios o que demandan explicaciones para alcanzar un fin o objetivo útil para el desarrollo científico, económico y social. La situación problemática deberá ser la manifestación externa de la contradicción expresada en términos negativos vinculados al objeto social, objetiva, observable y verificable, empíricamente independiente de la cultura profesional científica del sujeto investigador. El problema científico deberá, bueno, aquí ya están llevándolo al orden científico, ¿cierto? Pero queridos jóvenes, el planteamiento del problema, tú tienes que proponer el problema. Ah, que ya lo quieras describir, lo puedes describir, pero lo tienes que plantear. Hay un planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema es observable, verificable. ¿Sí? Y tú lo que estás haciendo es plantearlo. Jóvenes, no menos de 500 palabras. Pero no repitamos. Los paisas somos acusados de repetir y repetir. Hacemos una cantaleta de la repetición de la repetidera y no hay por qué. ¿Sí? Recuerden que aquí los conectores no son importantes. Antes bien, los conectores a mí creo que me confunden. Ahora bien, en aras de, sin embargo, toda vez que sé eso no es necesario. Y esa es una manera muy conjetural de escritura de abogados. Y no es así. Érase una vez que sé eso. En aras de, así las cosas, por favor, no.
Yo les ruego que nuestro proyecto esté exento de esas situaciones porque esas situaciones confunden en vez de argumentar. Y tú, el planteamiento del problema lo puedes llevar a eficaz cumplimiento en 500 palabras sin repetir ninguna idea. Bueno, eso es otra cosa, son párrafos sesgados en puntos seguidos, no en puntos apartes. O sea, es un bloque. Esto en los proyectos de investigación es por bloque, es un bloque cerrado. El resumen es un bloque cerrado. La introducción sí puede tener párrafos de 5 o 6 líneas, ¿cierto? Pero el resumen es un bloque cerrado y el planteamiento del problema es un bloque cerrado, solamente divididos con puntos seguidos. Si ya ustedes definieron el problema, hasta hoy los voy a molestar con lo siguiente. Planteamiento del problema y sigue dentro del planteamiento del problema, pregunta de investigación. Tú te vas a hacer una pregunta y ponme cuidado. Mira, si hiciste una pregunta, esa pregunta, mira lo categórica que será. Esa pregunta, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el título, claro. Si el título es tu hipótesis, tiene que ver con tus palabras clave. ¿De dónde salieron tus palabras clave? Están en el título. ¿De acuerdo? Y sabes, hoy vamos a llegar hasta la pregunta de investigación nomás, hoy. La pregunta de investigación, queridos jóvenes, será tu objetivo principal, tu objetivo general. ¿Ves? Vas viendo la coherencia que tiene un proyecto de investigación en sí mismo. Ahí mismo va teniendo una coherencia propia. Por eso es tan importante elegir el título. Porque al elegir el título, tú elegiste el objeto de tu investigación. Al elegir el título, tú elegiste la hipótesis. Al elegir el título, tú elegiste las palabras clave. Y de ahí, mira todo lo que va a tener la pregunta de investigación. La pregunta de investigación está en el planteamiento del problema. Bueno, aquí nos preguntó. Sí, Juliet, bien pueda. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas Hola, noches, Juliet. compañeros también. Profe, la verdad, escuchando pues el trabajo del proyecto de investigación que nos plantea para estas 5 semanas que faltan de semestre, me parece muy poquito tiempo para realizar todo el trabajo que nos está planteando. En mi anterior carrera, pues en la anterior carrera que hice, el proyecto de investigación lo planteamos casi en medio semestre porque había que hacer pregunta problematizadora, marco teórico, resumen, introducción y demás situaciones que usted nos está mencionando del proyecto. Me parece a mí, a título personal, que es muy poco el tiempo que tenemos para hacer cada uno de estos puntos, teniendo en cuenta pues que es un proyecto de investigación y que un proyecto de investigación que usted como investigador sabe no se realiza en 5 semanas. Entonces realmente quedo preocupada con lo que se plantea Juliet, como ejercicio. Juliet, no, es que yo no estoy pidiendo el desarrollo, estamos haciendo es el texto del proyecto, pero el desarrollo no. Aquí no estamos pidiendo porque desarrollo. Como estabas diciendo que solo hasta ahí, pero que la próxima clase vamos a seguir, realmente me deja sumamente preocupada. No, porque sí es muy poquito tiempo. No es poquito tiempo, Juliet. Esto se puede desarrollar. Yo se los dejo para dentro de 8 días. Dentro de 8 días debe estar esto listo y lo socializamos. Pero esto, mire, No sé qué opinen los compañeros. Yo vuelvo y le digo, profe, a título personal y teniendo en cuenta pues como el tiempo que tenemos y que también tenemos otras materias acá en la carrera, pero pues si usted considera que ese es el tiempo. Yo considero que ese es el tiempo, incluso es muy poquito para desarrollarlo. Es que una cosa es el desarrollo de un proyecto y esto no es la enunciación de un proyecto. Mire, lo que le he propuesto, sobran dos hojas, eso salen 2 hojas y queda espacio.
En Arial 12, espacio y medio. Profe, Sí. yo, la verdad, pues la compañera Juliet, yo la entiendo, la inquietud, pero yo sí le había entendido ya a usted exactamente cuál era el objetivo y qué es lo que nos estaba planteando. Básicamente es eso, es construir como una propuesta con estos pasos, pero no el desarrollo total del proyecto. Yo ya la tengo clara. Eso se hace en 2, 3 hojitas, porque son 15 palabras, máximo 25. 250 palabras lo que continúa, y todo es así resumidito. Básicamente, en palabras coloquiales, es un resumen de la forma en que se construye un proyecto, no desarrollar un proyecto como tal, proyecto investigativo, no, pero no lo terminamos en un año. Yo No, sí la tengo clara, exacto, profe. no, como el profe había mencionado que hasta aquí, que la próxima clase seguíamos, y yo, oh my God, ¿dónde vamos a hacer el desarrollo? Pues obviamente no vamos a alcanzar. No, es una enunciación, Juliet, es una enunciación. Ah, ok, profe. Y entonces en una enunciación cortica, esa enunciación, le digo que lo que llevamos no llega a 3 hojas, no, jamás. Entonces, es una enunciación. Pero miren, siendo una enunciación no quiere decir que no tenga importancia. Es una enunciación que puede tener importancia, y para quienes de ustedes no han presentado su proyecto, sería excelente que tuvieran en cuenta estas situaciones. Sin faltar a la modestia les digo, mire, con nuestros proyectos se han graduado ya, con los 7 que se van a graduar ahora, más de 150 estudiantes con proyectos nuestros y estudiantes de la institución. Proyectos que han tenido cobertura a nivel internacional, como los de maternidad subrogada. Unos jovencitos nuestros proponiendo unos anticipos del proyecto de ley de maternidad subrogada. Para mí era maravilloso eso. Entonces, fíjense, no es un proyecto que lo vamos a hacer, no, es la enunciación, es el diseño de un proyecto. Andrés Felipe. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola. Profe, pues ya como una intervención también a título personal, como dice la compañera, es que pues yo como egresado de la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería Agrícola y ahora estudiando Derecho, profe, pues sí he querido empezar como a trabajar desde ya mi trabajo de grado y quiero que a partir de esta materia de investigación 2 y 3 pues pueda ir a construir ya ese insumo para presentar ya mi trabajo final. De pronto, leyendo, he querido orientar un poco mi carrera hacia el tema del derecho, y de pronto había pensado y quería ponerlo sobre la mesa, de pronto abusando ya de este tiempo con ustedes, ¿qué tan, o sea, cómo ve la idea de desarrollar un proyecto del derecho contemporáneo agrario acá en Colombia, ¿cierto? En nuestro país, y ver realmente si las medidas que hay adoptadas desde las políticas públicas verdaderamente apuntan a la solución de esa crisis agraria que hay en el país, ¿cierto? Entonces, desde aquí quiero empezar a desarrollar eso, profe. Yo de pronto lo voy a estar molestando al teléfono personal, así sea para buscar asesoría frente a este tema, pero el interés sí es que desde acá, desde esta materia de investigación 2 y 3, podamos ya prácticamente tener las bases de nuestro trabajo de grado. Claro, claro, Andrés Felipe, y a sus órdenes. Eso es lo que se busca. Esa es la coherencia de la malla curricular que ustedes tienen en este momento. Porque lo que les decía ahora, uno no entiende que a estas alturas, yo tengo un curso de investigación 3 y ya todos presentaron el proyecto de grado. Entonces dice uno, entonces no tiene como objeto sí se ve, no tiene como objeto hacer un proyecto de investigación, porque en investigación 3 es ayudarles a desarrollar el proyecto para que lo presenten, ¿cierto? Y en investigación 2, en el último corte, es construir el proyecto. Entonces, sí, usted tiene toda la razón. Pero ya que mencionó esto de derecho agrario, Andrés Felipe, yo no conozco mucho, pero sí le digo que todo esto tiene que ver con todas las reformas agrarias que se han emprendido en el país desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, por allá en el año 34, y todas las reformas agrarias inacabadas
insolventadas en materia agrícola y donde hubo un antecedente sin pormenores, como fue la bonanza cafetera desde el año 75 hasta 1989, y que ahora, como una paradoja, reaparece la bonanza cafetera. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y con las mismas incidencias que hubo por allá en el año 75, que fueron las heladas del Brasil. Entonces, la reforma agrícola colombiana, yo creo que para comenzar eso, habría que ver los altibajos de las reformas agrícolas y los fundamentos del manejo de la tierra y de la productividad en Colombia, pero sería un trabajo excelente por ese lado. Profe, qué pena, sí. Yo creo que uno, pues, si algo aprendió en derecho es que literalmente esta área del derecho ha sido poco, por así decirlo, trabajada, poco desarrollada, ¿cierto? Sigue habiendo realmente mucho oscurantismo alrededor de las políticas públicas agrarias acá en nuestro país. Y como anécdota, pues claro, profe, ese tema de la bonanza cafetera, de hecho, si usted recuerda, prácticamente producto de esa bonanza fue que nuestro país prácticamente por allá en los 80, 90 pudo tener su desarrollo de infraestructura vial, y eso se lo debemos a los cafeteros precisamente. Yo creo que esa es la deuda que el gobierno nacional históricamente ha tenido con los caficultores, porque precisamente fue gracias a esa bonanza que la infraestructura, sobre todo la vial, pues se pudo desarrollar en el país, ¿cierto? De hecho, fueron los cafeteros quienes realmente empezaron a abrir ese camino hacia esas poblaciones rurales que estaban completamente aisladas y marginadas, y que a partir de eso, pues, el gobierno dispuso muy cómodamente de esa bolsa, de esas cuentas, de esa bonanza que en los 70, 80, pues tengo entendido, el cafetero era, por así decirlo, el rico del pueblo, ¿cierto? El rico que realmente generaba el desarrollo, sobre todo en esos pueblos que, insisto, no tenían esa conexión, eran marginados y prácticamente en unas condiciones precarias. El desarrollo se lo debemos a los cafeteros, profesor. Muy bien, Andrés Felipe, vea, ahí tiene usted ya, en lo hablado en estos 5 minutos, el abrebocas de su proyecto, de la enunciación de su proyecto. A sus órdenes. Profe, muchas gracias. Lo voy a estar molestando, profe, ¿listo? No será una molestia, con mucho gusto. Vean, jóvenes, entonces, vean. Profe. Bien pueda. A ver, yo para complementar, porque mejor dicho, me cautivó inmediatamente el compañero y estoy con el tema porque yo soy de extracto puro montañero y de una zona que es netamente cafetera. Conozco esa situación al dedillo. Pero bueno, viene más un concepto que voy a dar y me da mucha tristeza ver cómo las dos grandes bonanzas que ha tenido la de los años 70 y 80 y ahora la que estamos viviendo a partir de este año, de esta cosecha cafetera, no obedezcan principalmente a políticas de desarrollo agrario, de estímulo por parte de un gobierno y de medidas tomadas acertadamente para que así suceda, sino que tenga que obedecer a situaciones externas, porque las bonanzas de los 70 y la bonanza ahora, como usted bien lo decía, profe, obedecen básicamente al desabastecimiento de las cuotas del mercado cafetero a nivel mundial, porque Brasil no va a entrar con sus 70 u 80 millones de sacos, que son 5 o 6 cosechas colombianas, que nosotros cuando más hemos llegado a 16, 17 millones de sacos. Entonces mirar que no obedece esta gran bendición que hoy tienen nuestros cafeteros colombianos a decisiones bien tomadas por parte de los gobernantes a través de los tiempos, sino por una causa externa. ¿Qué tristeza? Causa externa que cuando se agote, ella misma va a revertir y entonces la bonanza va a cesar. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que hay que decirle al cafetero hoy?
aproveche, mi hijo, estos 3, 4 añitos, mientras Brasil vuelve y entran los cafés tanzaníes, entran los cafés de otras zonas del mundo a cumplir las cotas cafeteras que hoy los grandes tostadores del mundo están viendo con mucha preocupación que no van a tener cómo cumplirle, van a cumplir la demanda. Entonces, por eso los precios, y más súmele el precio del dólar con respecto al peso. Entonces, eso es un cuento complicado. Pero a eso, muchachos, sumándole, qué pena habernos tomado este tema, que así como ha ido incrementándose de muy buena manera el precio de la carga del café, factor 90, factor 88, 90 y 92, hoy en el país también todos los productos, como son los abonos y como son todo lo que hay alrededor de la cosecha cafetera, también se ha incrementado ostensiblemente, pero igual pues va a dar muy buen dinero. Le cuento que un pueblo como el mío, se llama Toledo, en el norte de Antioquia, que es un pueblo que obedece su economía el 95% o más a la producción cafetera de pequeñas familias, que la economía es familiar. Es una maravilla pues lo que se va a vivir este año, y se están tratando de hacer trabajos muy importantes en la parte social para que la gente aproveche de buena manera. Compañeros, le cuento que es importante hacer un trabajo de grado con este tema. Si alguna cosa, podemos discutir muchos temas, y disculpen, compañeros, que nos tomemos tanto la clase así. Profe. No se escucha nada. No sé, de pronto no escucha el profesor. Perdón, es que había torpemente cerrado el micrófono. Oiga, vea, yo quisiera proponer una última situación a lo que los compañeros sugirieron, y es cómo esa bonanza cafetera primera tuvo un administrador incolme, como fue Jorge Cárdenas Jaramillo, que era el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Y él, como buen paisa, lo primero que propuso en aquella ocasión fue: hombre, si nos está yendo bien, ahorremos. Y entonces promovió un ahorro que tuvo muchos contradictores. Todos tenían que ahorrar el 10% de su cosecha. Oiga eso, 10% de su cosecha. Pero cometieron errores, como cuál: el monocultivo del café. Entonces dejaron de sembrar plátano, entonces dejaron de sembrar yuca, dejaron de sembrar otras cosas por el monocultivo del café. Profe, qué pena, ¿usted sabe cómo se llama eso? El efecto tulipán. Ajá. ¿Usted ha escuchado el efecto tulipán, profe? No, no lo había escuchado. Algo así lo que le sucedió a Holanda con los tulipanes. Holanda, en un momento de su historia, prácticamente toda su economía era en cultivos de tulipanes, hasta que efectivamente entró una plaga que era tan brava, pues hágase de cuenta, una roya blanca en un cultivo de flores, que acabó con todos sus cultivos y produjo una caída en la economía, yo creo que de las más fuertes que han habido. Y desde ahí ellos entendieron que diversificar la economía es realmente como la apuesta, ¿cierto? Entonces, lo que tú decías de los cafés, sí, efectivamente empezamos nosotros a creer que el café lo era todo, como algo similar a lo que sucedió con el algodón, que ya hoy en día están volviendo a hablar del tema del algodón ya como un producto fuerte agrícola para exportar, pero el tema es que se tiene que diversificar realmente la economía. Ok, entonces fíjense que, a ver, yo les acabo el cuento porque ya lo comenzamos, vamos a terminarlo. Entonces, se ahorró en el café el 10% de la cosecha de cada caficultor, pero se cometieron los errores del monocultivo, pero también apareció la investigación del café, y producto de eso es el café Caturra, que reemplazó al café Pajarito, sin necesidad de sombrío, sin necesidad de tanto cuidado. Pero vino la roya vino y
y vino otra plaga que no recuerdo en este momento. Pero lo más delicado fue en el año 89, cuando la Federación Nacional de Cafeteros tenía en el Atlántico barcos cargados de café para la definición del Pacto de Londres, que es donde definían el precio del café. ¿Y cómo será que vuelve otra vez a recomponerse Brasil? Y todos esos barcos con café en el Atlántico tuvieron que comercializarlos. Oiga, el negocio tan malo que hicieron. Le vendieron ese café a los países musulmanes cuando ellos no tienen una tradición de café, sino una tradición de té, y nunca pagaron. Y ahí comienzan los cafeteros a sufrir. Viene el desfalco del café en Colombia, y lo único que logró salvaguardar al café fue ese ahorro cafetero que hicieron algunos de mala manera, y que fue lo único que logró salvar el café. Ojalá ahora no se cometan esos errores u otros, pero es un tema abierto y qué bueno que ustedes lo propongan. Modestamente les digo que los puedo acompañar. Bueno, jóvenes, entonces, oigan pues, punto y aparte. El título que opera como hipótesis, que no debe tener más palabras que de 15 a 25. Las 3 palabras clave: el tiempo del proyecto y el planteamiento del problema con su pregunta de investigación. Yo espero que lo puedan desarrollar ustedes en sus equipos, y lo vamos a socializar aquí en clase dentro de 8 días, porque tenemos que hacer así. Todo lo que ustedes vayan haciendo se va socializando, porque tenemos que estar revisando, y qué bueno revisarlo aquí en grupo. Ustedes proponen el texto por aquí y lo vamos leyendo y yo les voy sugiriendo. Eso lo vamos a hacer dentro de 8 días. Dentro de 8 días avanzamos otros 2 punticos en el proyecto. Como decían ahora ustedes, tenemos 5 clases, vamos despacio, pero vamos mirándonos. No vamos a dejar la evaluación para lo último, sino que vamos mirando lo que vamos produciendo. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe, me parece bien. Bueno, jóvenes, entonces, para dentro de 8 días ya deben de estar los grupos configurados, y en 2 hojitas traer esto que yo les digo. Sí, por favor. Pero lo vamos a socializar aquí en clase dentro de 8 días. ¿Les parece? Profe, entonces una preguntita. ¿Cómo? Una preguntita. Sí. Bueno, nosotros teníamos como proyecto 3 hipótesis, pues, y fue lo que hemos venido trabajando en el equipo que usted nos dijo que conformáramos. Entonces, escogemos ya un proyecto, una hipótesis como tal, y comenzar a trabajarla, no trabajar las 3 a la vez, sino una sola. Ah, sí, solamente una, sí, la que ustedes consideren más coherente y más fiable. Correcto. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, entonces quedamos así para dentro de 8 días. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que descansen. Gracias, doctor. Muy formal. Que estén muy bien. Profe, gracias. Una buena noche. Gracias, muy amable. Descansen. Feliz noche para todos. Hasta luego.